tratables, afortunadamente, pero pues se ha visto que no se tiene mucho conocimiento acerca de esto. Bueno, las enfermedades diarreicas matan aproximadamente 760,000 niños menores de 5 años cada año. Esto es una proporción significativa de las enfermedades diarreicas porque se puede prevenir justamente, ¿no? Tiene una relación con el acceso a agua potable y servicios adecuados a la higiene y saneamiento de las zonas, por ejemplo. En todo el mundo se producen más o menos unos 1.700 millones de casos de enfermedades diarreicas cada año, y la diarrea es una de las principales causas de malnutrición en niños menores de 5 años. Ya nutrición nos podrá apoyar más adelante con algunos recursos que tenemos para ellos. Entonces, ¿cuál es el panorama para México? Pues es un trágico y prematuro final. Véase la comparación de las ordenadas y las abscisas o en los ejes de X y Y. Vemos que en menores de un año la prevalencia aumenta por defunciones y justamente es por enfermedades intestinales infecciosas y parasitarias. Aproximadamente es un estimado del 2009 al 2018 por datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Entonces, es lo que está pasando. Vean que conforme aumenta la edad, disminuye el riesgo. Lamentablemente, aquí es donde se puede prevenir y no lo estamos haciendo. ¿Qué tiene relevancia, digamos, o por qué es importante una diarrea aguda? Bueno, intervienen diferentes factores. Uno de los más comunes son los ambientales. Puede ser, ya lo decíamos, agua inadecuada con mal, digamos, con contaminamiento fecal, es decir, de heces, falta de facilidades sanitarias, una mala higiene personal y doméstica. Y en el caso de huésped, pues puede ser desnutrición, deficiencias inmunológicas, factores genéticos y ausencia de lactancia materna. Nos referimos al huésped, es decir, donde se aloja esta enfermedad o ese microorganismo que causa la diarrea. ¿Cuál es la clasificación para las diarreas? Tenemos dos tipos importantes, digamos, por las características físicas propias de la diarrea. Diarrea acuosa y diarrea disentérica. En el caso de la acuosa, lo más importante es que se presentan heces líquidas sin sangre. Y en la disentérica, que ya sería un cuadro clínico más específico y más complicado, se presentan con sangre, moco, y ambas tienen un signo, digamos, muy característico, que es el cólico abdominal. Mientras que en la diarrea acuosa puede ser por deshidratación, la diarrea disentérica regularmente es ocasionada por bacterias. Entonces, diarrea infecciosa la vamos a dividir en tres etiologías o tres formas de que se pueden contaminar. El huésped, por un virus, en el caso del virus es un rotavirus, un nomovirus, un adenovirus y un astrovirus. El más común es rotavirus, incluso existe una vacuna para prevenir justamente estas diarreas malignas. En el caso de las bacterias, las más comunes son Escherichia coli y Campylobacter, aunque también se pueden presentar Salmonella y Shigella, que son específicamente contaminación del agua y alimentos. Y los parásitos, Yardia lambia, Entamoeba histolítica y Cryptosporidium, que son las más estudiadas en microbiología y las básicas que se apegan a esto. En el caso de la diarrea no infecciosa, bueno, podemos tener diferentes orígenes. Y aquí quiero ser muy específico. En la enfermedad celíaca, por ejemplo, que es una enfermedad que la ocasiona la intolerancia al gluten, puede provocar este tipo de diarrea, pero se presenta de otra manera. Puede presentarse 5 días, ser intermitente, digamos, 2 no, y nuevamente 5 sí. Un síndrome de mala absorción, esto es intolerancia a la lactosa o proteína de la leche de vaca, por ejemplo. Alergias alimentarias, un síndrome de colon irritable, y algunos otros como un síndrome de intestino corto o enfermedad de Crohn. La última está estudiada, que puede presentarse, pero es un poco más específica. Solo la mencionamos, pero no la tomamos en cuenta para nuestro tema. ¿Sabían que puede haber diarreas por medicamentos? Pues esto es cierto y es más común de lo que imaginamos. Los antibióticos pueden causar diarrea. Vamos a mencionar algunos. Decimos que normalmente los antibióticos se acompañan con alimento para que no sean, digamos, tan ácidos o no haya una incompatibilidad entre el ácido base del estómago y del intestino, que es donde se va a procesar este alimento, y puede ocasionar una deficiencia de la absorción y por ende
una diarrea en agudo. Para fines prácticos, a nosotros nos interesa esta bacteria llamada Clostridium difficile, que se aísla de una forma específica y en el caso de que se llegue a contaminar el paciente, sí hay que hacer un aislamiento muy, muy específico porque es altamente contagiosa este Clostridium difficile. ¿Cuáles son otros fármacos que producen diarrea? Bueno, pues aquellos que utilizan en las quimioterapias, que son los citotóxicos, aquellos en los que se puede tratar la pirosis, el reflujo o las agruras, comúnmente llamado, como son los omeprazoles, es omeprazol y pantoprazol, todos ellos son inhibidores de la bomba de protones farmacológicamente. Y medicamentos que inhiben el sistema inmunitario como el micofenonato, que son más específicos, y aquellos que utilizamos a diestra y siniestra en nuestros días, como son los antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno y naproxeno, por ejemplo, o aquellos que tratan el dolor y la artritis, como el calecoxib, por ejemplo. Entonces, ¿qué es deshidratación? Bueno, en un estado clínico consecutivo a la pérdida de agua y electrolitos en el organismo le vamos a llamar una deshidratación. Estos tienen diferentes grados y se considera como la principal complicación de los cuadros gastrointestinales. Es decir, primero se presenta una deshidratación aguda, leve, y posteriormente ya sería una crónica o complicada. El porcentaje de peso corporal de una persona equivale aproximadamente al grado de deshidratación y es considerado como un estándar de oro. Es decir, el tiempo en el que se determine, se diagnostique esa deshidratación y también el tiempo en el que progrese esta deshidratación. Vamos a ponerlo, digamos, jerárquicamente como intensa, moderada y ligera, y aquellos abarcan un porcentaje de peso corporal, siendo el máximo hasta un 9% de peso corporal, que ya sería una diarrea, una deshidratación muy, muy intensa. Regularmente se presenta en la etapa escolar y en la etapa preescolar. Entonces, en el caso de pérdida de peso de un lactante, es decir, de un niño recién nacido, hasta los 6 meses, puede perder incluso más del 15%. Eso es un estado de gravedad porque los niños antes del año tienen muy poquita sangre en circulación y esto se asocia como una causa de choque hipovolémico o una deshidratación severa. Entonces, ¿cuáles son digamos, como las características de esa deshidratación? ¿Cómo se puede presentar? Bueno, vamos a mencionar 3 importantes. Vamos a llamar aquella que es isotónica, que es la más común y se presenta en el 70 al 80% de los casos, y esta regularmente se da por pérdida de sodio y agua. Estas son proporcionadas, se rehidrata nuevamente al paciente y regularmente tiene un diagnóstico bastante tratable y también un pronóstico bastante adecuado. La deshidratación hiponatrémica, es decir, por deficiencia de sodio, bueno, en este es un 10% más o menos de los casos y se pierden grandes cantidades de electrolitos. Aquellos que son especialmente como sodio y potasio, bueno, y tiene más o menos, cuando le hacemos un estudio en sangre de que se llama electrolitos séricos, tiene menor a 135 milimoles sobre litro, y en osmolaridad tiene menos 265 miliosmoles. Son unidades que los médicos utilizan para poder diagnosticar este tipo de deshidratación. Y bueno, ya una deshidratación hipernatrémica, que es considerada una de las más peligrosas, pues es que pierde enteramente agua el ser humano o el paciente, y ya sería una deshidratación más complicada. ¿Cuáles son los signos y síntomas, Cristian, para poder ver esta diarrea en agudo? Bueno, si no hay deshidratación, regularmente hay una buena apariencia de la turgencia de la piel del individuo, pero también está alerta y reactivo, pero también tiene un gasto urinario normal, es decir, orina frecuentemente, pero también tiene una coloración de la piel sin cambios y las extremidades pueden estar. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que tiene deshidratación? Bueno, la causa más común en los niños menores de 1 año es la irritabilidad. Lloran por todo y no lo puedes controlar. También podemos ver que la fontanela o la mollera, como le llamamos, comúnmente está depresible y tiene un llanto sin lágrimas. Puedes ver que en este momento tiene una deshidratación. Con deshidratación sin choque hipovolémico o sin choque, sin datos de choque, que es un estado de gravedad médico, bueno, puede estar decaído o en aspecto deteriorado, regularmente son muy serios,
Están irritables, ya lo hemos dicho, ojos hundidos, taquicardia, que es el aumento de la frecuencia cardíaca, y la taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, es decir, hace esto tratando de compensar. Y la deshidratación con datos clínicos de choque, bueno, pues hay una disminución del nivel de conciencia. Regularmente está estuporoso o ya incluso comatoso. Una piel pálida y fría regularmente, o se le llama también piel mormoria, ¿no? Un estado como ya más comprometido. Las extremidades están frías, puede provocar también obviamente taquicardia, taquipnea, y los pulsos periféricos están débiles. ¿Cuáles son los planes de rehidratación entonces para poder tratar a nuestros pacientes? En el 2002, la Organización Mundial de la Salud recomendó que la nueva fórmula de vida suero oral y baja osmolaridad en concentraciones de 245 y 75 miliosmoles, respectivamente, sea la que se le da al paciente. Esto lo encuentran en su centro de salud, y nosotros como personal podemos dar la atención como promoción a la salud y decirle que ahí lo pueden encontrar en el caso que se llegue a presentar. Vamos a manejar 3 planes, A, B y C. Está fácil. El plan A, pues solamente es continuar con la alimentación habitual y seno materno en el caso de que el paciente sea un lactante. Proporcionar vida suero oral frecuentemente en pequeñas cantidades posterior a cada evacuación. Es decir, cada vez que haga del baño el niño, pues le voy a dar en este tenor de que pueda reponer este líquido, pues estas características. Si es menor a un año, le voy a dar 75 mililitros, el equivalente a media taza, y si es mayor a un año, 150 mililitros, o el equivalente a una taza. Y muy importante, enseñar a los padres a identificar los datos de deshidratación, que esto es muy común, y la principal causa es por qué llegan al hospital. En el plan B, pues más o menos tenemos una fórmula ya estimada y se valora de la siguiente manera. Son 100 mililitros por kilogramo de peso en 4 horas por vía oral, y son 8 tomas por 30 minutos. Regularmente es una jarra lo que se prepara, y se utiliza esta fórmula para poder obtener la cantidad de mililitros que se le va a administrar. Y bueno, esto es importante ponerlo porque hay otras formas de alimentación enteral para el paciente. Regularmente son los bebés. Son meramente invasivas, pero quiero mencionarlas por la relevancia que tienen. Si es por sonda, puede ser a través de la nariz, a través de la boca, a través del estómago y a través de una parte que se llama píloro. Regularmente se administra 10 gotas por kilogramo de peso por hora, y bueno, pues esto se hace cuando hay una pobre ingesta de vía suero oral, un gasto fecal ya es elevado, ya no lo puedo controlar, y los vómitos son descontrolados, incluso pueden ser en proyectil o muy importantes. ¿Cuáles son las contraindicaciones para poder colocar una gastroclisis? Pues choque hipovolémico, es decir, pérdida de líquidos a nivel intersticial o una hipoperfusión tisular ya comprometida, una peristalsis disminuida, es decir, que el estómago se mueva muy poco y los intestinos también, y una distensión abdominal mayor a 3 centímetros, regularmente tienen pancita de gordo, le llaman ellos. Y por último, hablar del plan C. Este se hace una reposición de líquidos, ya lo hace enteramente el médico con la enfermera, se le ministra una solución. Tenemos dentro de las soluciones los sueritos que podemos ministrar, hay 2 importantes, son las soluciones Ringer lactato o solución Harman, y solución salina al 0.9%, que es una solución isotónica. ¿Cómo lo voy a administrar? Bueno, primero tengo que asegurar mi vía aérea y un acceso venoso en el caso de que el paciente se complique. Es decir, a través de la venita se pone un catéter, se pica al paciente, digamos, y se asegura su vía aérea regularmente con oxígeno. La reposición que se va a hacer es de esta manera: 1 hora, 50 mililitros sobre kilogramo hora; 2 horas, 25; 3 horas, 25, y se mantiene, y después de las 3 horas revalúo. Nuevamente podré tomar estudios de sangre para saber cómo está esta corrección, por ejemplo. Entonces, evaluar si el paciente presenta mejoría, administrar dosis de 25 mililitros kilogramo hora, y si se completa la dosis, valorar al paciente. Si mejora el plan C, lo llevamos al plan B, y si el plan B mejora, lo llevamos al plan A, y posteriormente lo damos de alta en el hospital o en casa con los cuidados. ¿Cuáles son los cuidados que a mí como enfermero me competen hacer para estos pacientes que necesitan mucho de mi atención? Bueno, pues vigilo los signos vitales primeramente, toma de peso regularmente por turno, porque pierden líquidos, pierden peso, toma de presión arterial, y vigilar la ingesta de vida suero oral. Si lo preparo yo o si lo prepara alguien más, verificar que se esté dando adecuadamente.
Decíamos que hay una vacuna en México que previene estas diarreas importantes y es la vacuna de rotavirus. ¿Cuándo la tengo que ministrar? Bueno, la voy a ministrar en los 2 meses, en los 4 y en los 6 meses con refuerzos alternos. Esto también se puede proporcionar el centro de salud regularmente y si no, pues algún pediatra puede comercializar esta vacuna, pero es muy importante que el esquema esté cubierto antes de los 6 meses. La lactancia materna sigue siendo la mejor cura para esta enfermedad. Pues pueden decirle a sus pacientes que es una leche que evita el riesgo de padecer una diarrea severa, reduce también los gases, reduce el riesgo incluso de infecciones en el oído, o otitis se le llaman, y reduce también los problemas digestivos. Entonces, bueno, la leche materna pues es maravillosa y no sé por qué en esta época se está dejando de lado la leche materna y están optando por las fórmulas, que yo no soy tan partícipe de ello, pero bueno. Importante también orientar a nuestros pacientes y familiares a que se laven las manos. Según la Organización Mundial de la Salud, tenemos un protocolo que es los 5 momentos de higiene para el lavado de manos y también reducimos las infecciones asociadas a la atención de la salud con un adecuado lavado de manos o una sanitización. Regularmente duran de 20 a 30 segundos en el sanitización con solución gel alcoholada y de 40 a 60 segundos con un lavado clínico, un lavado de manos con agua y jabón. Y entonces les traigo estos algoritmos que están un poquito complicados, pero que vamos a verlos aquí. Lo más importante es identificar, pues no nos compliquemos más. En el caso de una enfermedad de diarrea en agudo, bueno, primero lo que se sospecha es que hay una bacteria. Si es eso, hay que llevarlo al médico, pues porque ya es algo más complicado. Si no es eso, o la diarrea tiene menos de 7 días, lo podemos tratar con los planes que les acabo de dar. Se hace un estudio en sangre y un estudio coprocológico, es decir, ese coprológico regularmente es en heces fecales, y coproparasitoscópico, que es también buscamos bacterias en las heces fecales, que también es importante. Bueno, eso es lo importante de nuestro mapa. Eh, Dice que hay posibilidades de evaluarlo posterior a 48 horas. Sí, lo puede evaluar, pero como le decíamos, como ya es algo más complicado, sí tendríamos que acercarnos con un médico. Y bueno, en Red Médica Segura tenemos a los mejores médicos disponibles, no a las 24 horas, pero sí en horario laboral, pues ellos son los adecuados y los más indicados para poder guiarnos en el caso de que se requiera un tratamiento. Sí, las Bueno, 24 pues horas, las 24/7. 24/7, bueno, no hay problema, podemos encontrar los 24/7. Y pues si existiera alguna duda, por favor háganmelo saber para en este momento contestarla. Nosotros, bueno, venía preparado con estas preguntas que están aquí. Si quieren participar, pueden hacerlo. Están orientadas también hacia nutrición. Si no he visto la plataforma, si alguien de nutrición nos acompaña, pues sería ideal que participara. Entonces, ¿cómo se define la enfermedad diarreica en agudo y cómo se define gastroenteritis? Quédate con que diarrea aguda es justamente la enfermedad en agudo, donde se presentan diarreas en el paciente y se pueden controlar con planes de rehidratación. Y cuando hay una gastroenteritis, regularmente ya se tienen que utilizar antibióticos. Muy bien, ya esto lo tiene que determinar el médico. En los niños menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda, ¿cuál es la precisión diagnóstica de los signos y síntomas que permiten evaluar la presencia y la gravedad de estados? Bueno, se recomienda específicamente evaluar estos signos y síntomas. Y sí, está dicho que si el bebé presenta alguno de los síntomas que describimos, regularmente se tiene que pensar en una diarrea y se tiene que llevar al médico o se tiene que rehidratar o tenemos que tomar cartas sobre el asunto y no podemos dejarlo así. En los niños menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda, continuar con la alimentación, que es muy importante, ya dijimos, menores de 1 año, la hidratación está por el seno materno y no le dejes de dar leche hasta que vayas con el pediatra y lo pueda valorar. Y en el caso de mayores de 5 años, solamente puedes modificar la dieta. Algo ahí está pasando, hay niños que incluso no toman agua y estas diarreas son más frecuentes de lo que nosotros podemos pensar. Y en niños menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda, ¿cuándo se recomienda el uso de antimicrobianos o aquellos antibióticos? Ciprofloxacina, trimestoprim con sulfamethoxazol, todos ellos, bueno, pues no se recomienda dar rutinariamente.
Esto lo valora el médico y solo él puede determinar si puede implementar el uso de antibióticos. Y bueno, pues si no quedara alguna duda, les agradezco muchísimo su asistencia y su atención para esta sesión académica. Muchísimas gracias. Hola, Cris, muchas gracias. Muy buen Gracias a contenido. ustedes. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda? No, me pareció una exposición muy buena. ¿Dónde estás, David? ¿Ahora eres Muchas gracias. astronauta o qué? Sí, pues es que como ando manejando para que no se viera tan mal. Nice to Excelente. meet you, Tula. Nice to meet you. Cris, tengo algunos comentarios. Claro que sí, doctor. ¿Podemos abrir la presentación? Por supuesto, voy para allá. Algunas puntualizaciones interesantes aquí. Es un tema muy frecuente. Todos tenemos que saber sobre diarreas porque no falta, ¿no? Que a nosotros nos dé o que le dé a algún sobrino, a hijo, abuelito. O sea, es algo bien importante. En este caso estamos hablando de pacientes pediátricos. Pero mira, vámonos, por ejemplo, a antes de diarrea infecciosa. Tomás. Ahí. O sea, independientemente de la diarrea infecciosa, la causa más frecuente son virus, son las causas más frecuentes. Por eso los médicos no prescribimos antibiótico de primera instancia. ¿Cuándo empezamos a sospechar que pudiera ser un agente bacteriano parasitario? Cuando hay sangre en heces, cuando la fiebre es alta. Esos son los primeros indicios de que podemos estar ante un trastorno bacteriano. Como muy bien dices, más de 7 días ya empieza a llamar la atención y hay que estudiar al paciente para ver pues cuál podría ser el agente. Entonces, antes de iniciar un antibiótico, hacer estudios, hacer un coprocultivo, un coproparasitoscópico en serie de 3 y un coproscópico si es que el laboratorio lo maneja. Algo bien importante, independientemente de la diarrea infecciosa, es la diarrea por toxinas. Es muy frecuente la diarrea por toxinas, por bacterias, principalmente Staphylococcus aureus. Esa bacteria vive en la nariz de personas que son hospederos. Entonces, por eso los cocineros usan cubrebocas, porque muchos son asintomáticos, traen a la bacteria en la nariz y al momento de cocinar la bacteria queda en superficies, genera la toxina, que es termoestable. Esto quiere decir que la toxina no se elimina con el calor y nos viene una intoxicación. Estas intoxicaciones suelen ser breves, duran de 24 a 72 horas, pero son muy intensas, generan gastroenteritis fuertes, mucho vómito, mucha diarrea. Y hay otra bacteria que es el Bacillus cereus, que también genera una toxina y puede condicionar una gastroenteritis. Entonces, por toxinas, por alergias alimentarias, incluso hay casos de diarreas osmóticas por ingesta intensa puede ser de laxantes o de muchas grasas, ¿no? Eso también puede estar relacionado. Entonces, es algo importante a considerar y aquí el mensaje es el por qué no es antibiótico de primera instancia, porque muy probablemente el mismo cuerpo la va a eliminar, se autolimita. ¿Algún comentario? Muy bien, doctor. Oye, yo, y si fuera por algo, por ejemplo, emocional, Exacto. que se genera una diarrea, ahí, por ejemplo, ¿qué se prescribe? Por ejemplo, en las próximas diapositivas, Chris, creo que lo mencionaste, el intestino irritable, ¿no? Sí, síndrome de colon irritable. Permítame, doctor, es que creo que se trabó mi computadora, perdón. No hay problema. Pero sí, el intestino irritable tiene un componente emocional importante e igualmente es control de las evacuaciones, control de los síntomas, si es que hay dolor, si es que hay distensión abdominal, si es que hay muchos gases. Ajá, exacto, esa es otra enfermedad inflamatoria. Pero justo el colon irritable es el que se relaciona se relaciona muchísimo a un tema emocional. Y esta se autolimita, igual no requiere más que tratamiento sintomático. En los niños, hidratación, paracetamol. O sea,
lo menos es más, dicen, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. a los niños hay que darles muy poco medicamento porque pues no queremos hacerles más daño, ¿no? Ujú. Entonces, ¿algún comentario de eso, David? No, bien, gracias. Muy bien. Y también pues a acompañar emocionalmente, ¿no? Si vemos que la persona está ante un estrés, pues también tal vez canalizarla con algún profesional de salud Sí, mental claro, claro, claro. para contención totalmente, Ujú. ¿no? Esta es la importancia Sobre... de la relación que hacemos con psicología, porque yo busqué varios Exacto. artículos, doctor, y no hay una correlación clínica, digamos. Pero la realidad es que en consultorio se ven muchas cosas, ¿no? O sea, la medicina no puede explicar muchas cosas más. Exacto. Sobre todo el intestino tiene mucha relación con la mente, Ujú. con el sistema nervioso central. Entonces, muy bien. A ver, veme pasando las slides porque ahí tenía varias cosas muy interesantes. Pero se traba un poquito, ¿verdad? Bueno, me acuerdo que mencionabas Clostridium difficile, nada más como por fines muy académicos. Ahora ya no se le llama Clostridium, se le llama Clostridioides difficile. Eso apenas hace como 6 meses ya salieron este, con su nueva idea de cambiarle el nombre. Entonces es un punto muy interesante. Como bien dices, la lactancia materna, importantísima la lactancia materna. Siempre preferir la vía enteral. Esto me refiero a siempre o plan A o plan B antes de agotar posibilidades. Eh, si no nos tolera el plan B o no cooperan los niños, luego no cooperan, tienen mucho miedo a los médicos, ponerle una sonda nasogástrica e insistirle a la vía enteral, porque el intestino va a regular muy bien el balance hidroelectrolítico. Eh, Hay una cosa bien importante, primero que nada es, en el plan A, si los papás no son diestros, ¿a qué me refiero? Son, por ejemplo, yo se los digo por la experiencia que he tenido en la sierra, por ejemplo, en Chiapas, en comunidades rurales, los papás tienen 12 años y traen al bebé con diarrea, no se van, o sea, no les vas a dejar un plan A de hidratación, porque eso implica que le van a dar jugo, le van a dar Coca-Cola, no le van a dar el suero y 3 horas después o 6 horas después o en la madrugada te va a llegar el niño deshidratado y deshidratado mal, ¿no? Entonces, padres no diestros, bien importante, pues checar el tema de empezar mejor con un plan B, hidratarlo y ya mandarlo a su casa. Respecto al plan C, hay que tener muchísimo cuidado con el balance hidroelectrolítico. Cada vez sale más evidencia que habla de que no como antes, ¿no? Pásale salina, pásale solución salina, pásale un bolo de Hartmann. No, porque desconocemos cómo está el sodio, cómo está el potasio, cómo está el cloro. Entonces, eh, cada vez es mayor la evidencia que nos dice, individualiza tu tratamiento. Si antes de empezar un plan C tienes chance de sacarle unos electrolitos, sácale electrolitos e individualiza tu tratamiento. Si lo ves muy ponchado, pues no primer nivel, ya debe de estar en el hospital, ingresado, ¿no? Entonces, no jugar mucho con los líquidos porque sí pueden ser muy peligrosos y cada vez hay más evidencia de esto en los polos de la vida, sobre todo, ser muy cuidadosos, pacientes pediátricos y pacientes adultos mayores. Eh, hasta aquí algún comentario. Entrada, doctor. Es Muy correcto bien. todo lo que mencionó. Y creo que ya, a ver, avanza tantito. Creo que eran los comentarios que yo tenía de ese tema. Sí, pues el plan C, igual, mucho cuidado, la nasogástrica y pues bien todo el manejo de enfermería, ¿no? Bastante bien eh, detallado. Muy bien, eran nada más algunos comentarios que yo tenía en la experiencia que he tenido. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues si alguien más tiene alguna duda, estamos aquí para apoyarlos y en su defecto, medicina nos apoya también en caso de que no sepamos la respuesta. Pues muchas gracias, Chris. Entonces, si no hay algún otro comentario, terminamos la sesión y compartimos el video en nuestro canal de YouTube para que pues hagamos difusión
de contenidos de atención primaria. Claro que sí, doctor. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes. Les mandamos un abrazo a la distancia. Gracias por estar aquí. Adiós, saludos. Thanks, Adiós. Abdullah. Abdullah, Adiós. Profesor. goodbye. Thank you, goodbye. Yes. Adiós, David.